Estaba sirviendo el café cuando mi nuera Paula soltó la bomba. Con esa sonrisa que siempre me había parecido demasiado dulce, demasiado perfecta, levantó su copa y anunció frente a todos en la mesa: «Tengo una sorpresa maravillosa para mi suegra. Armando y yo vendimos nuestro apartamento. Nos mudamos mañana a la casa de mamá Amelia». Mi hijo, mi Armando, sonreía a su lado como un niño orgulloso. Los demás invitados aplaudieron. Alguien dijo que qué linda familia éramos. Tomé la servilleta con calma, limpié las comisuras de mis labios y respondí con una voz que salió más firme de lo que esperaba: «Perfecto, Paula. Pero ustedes van a dormir en la calle, porque mañana a las 8 de la mañana entrego las llaves de esta casa a los nuevos dueños». El silencio que siguió fue tan denso que podría haberlo cortado con el tenedor del postre. Paula dejó caer su copa. Armando se puso pálido. Los invitados miraban sus platos como si de pronto las servilletas fueran lo más interesante del mundo. Nadie se atrevía a respirar. Y yo simplemente tomé otro sorbo de mi café y los observé desmoronarse. Porque después de 65 años en este mundo, después de haber criado a ese hijo sola, después de haber construido esta casa con mis propias manos y el sudor de años de trabajo, finalmente había aprendido algo. El silencio puede ser el arma más poderosa cuando se usa en el momento exacto. Pero para entender cómo llegamos a ese instante, a esa cena que partió mi vida en dos, tengo que retroceder. Tengo que contarles quién era yo antes de convertirme en la mujer que dejó a su propia familia con la boca abierta. Mi nombre es Amelia González. Tengo 65 años y durante la mayor parte de mi vida fui invisible. No me refiero a invisible de verdad. Claro, la gente me veía. Me saludaban en la calle. Armando me llamaba mamá. Pero nadie realmente me miraba. Nadie preguntaba qué sentía yo, qué necesitaba yo, qué soñaba yo. Era simplemente mamá. La que estaba ahí. La que siempre estaría ahí. Como un mueble viejo pero confiable. Como una sombra que se mueve cuando tú te mueves pero que nunca tiene luz propia. Enviudé hace 12 años. Mi esposo Roberto murió de un infarto masivo un martes cualquiera mientras regaba las plantas del jardín. Cayó entre las hortensias que tanto le gustaban. Para cuando lo encontré, ya no había nada que hacer. Recuerdo que lo primero que pensé, después del shock, fue: ahora sí estoy completamente sola. Armando ya se había casado 3 años antes. Vivía su vida. Tenía su trabajo, su esposa nueva, sus planes. Y yo quedé en esta casa grande, con el silencio como único compañero y los recuerdos colgando de cada pared como fotografías que nadie mira. Los primeros meses fueron los más duros. Despertaba esperando escuchar la voz de Roberto llamándome desde la cocina. Ponía 2 tazas para el café y luego recordaba. Solo una. Siempre solo una. Armando venía a visitarme los domingos. A veces. Cuando no tenía otros planes. Me traía pan dulce de la panadería y se quedaba 1 hora. 2 si tenía suerte. Hablábamos de cosas sin importancia. El clima, el trabajo, las noticias. Nunca de lo que realmente importaba. Nunca de lo que dolía. Fue en ese vacío donde apareció Paula. O mejor dicho, donde la vi realmente por primera vez. Porque Paula había estado ahí desde el principio, desde que se casó con mi hijo. Pero yo la había visto solo como la esposa de Armando. La nuera. Otra persona en las cenas familiares. Alguien que sonreía mucho y hablaba poco. Educada. Correcta. Perfecta en apariencia. Pero después de la muerte de Roberto, Paula empezó a visitarme más seguido. Al principio pensé que era amabilidad genuina. Venía los miércoles por la tarde con Armando. Traían flores. Me preguntaban cómo estaba. Si necesitaba algo. Paula se ofrecía a ayudarme con las compras, con la limpieza, con esas cosas que de pronto parecían más pesadas ahora que estaba sola. Yo agradecía. Por supuesto que agradecía. ¿Qué madre no se siente bendecida cuando su hijo y su nuera muestran preocupación? Cuando parecen importarles. Cuando el teléfono suena y es su voz al otro lado. Cuando alguien pregunta, ¿cómo estás, mamá? De verdad. ¿Cómo estás? Tardé meses en darme cuenta de que las preguntas de Paula siempre llevaban a algún lugar. No eran preguntas abiertas, de esas que nacen del corazón. Eran preguntas con destino, con intención, como anzuelos cubiertos de terciopelo.
Empezó con cosas pequeñas, sutiles, tan sutiles que casi no las notas hasta que ya es tarde. Un comentario aquí, una observación allá. Paula miraba la casa con esos ojos grandes y decía, «¿Qué casa tan grande para ti sola, suegra? ¿No te da miedo estar aquí en las noches? Esta zona está cambiando tanto». El otro día leí en las noticias que entraron a robar 2 casas en esta calle. Y yo asentía. Sí, es grande. Sí, a veces da miedo. Pero es mi casa. La casa que Roberto y yo compramos hace 40 años. La casa donde criamos a Armando. Donde celebramos Navidades y cumpleaños. Donde enterré a mi perro. Donde pinté las paredes de amarillo cuando cumplí 50 porque siempre quise paredes amarillas y Roberto decía que era muy escandaloso. Esta casa tiene mis pasos grabados en cada tabla del piso. Mis lágrimas secas en cada almohada. Mis risas rebotando todavía en las esquinas. No es solo una casa. Es mi vida construida en ladrillos y cemento. Pero Paula no lo veía así. Para ella era solo una propiedad. Un activo. Algo que tenía valor de mercado. Y poco a poco, visita tras visita, empezó a plantar esa semilla. La semilla de la duda. La semilla del miedo. La semilla de la dependencia. Armando también empezó a cambiar su discurso. Ya no decía, «¿Cómo estás, mamá?» Decía, «¿Estás bien aquí sola, mamá? ¿No sería mejor que buscaras algo más pequeño? Más fácil de mantener. Más seguro». Paula y yo estábamos pensando que podrías vender esta casa y comprarte un departamento lindo en el centro, cerca de nosotros, para que no estés tan aislada. Y cada vez que lo decía, Paula asentía con esa sonrisa. Esa maldita sonrisa que ahora, mirando atrás, reconozco por lo que siempre fue, la sonrisa de alguien que está jugando ajedrez mientras tú crees que están jugando las cartas. Pasaron 6 meses desde que Paula comenzó con sus visitas regulares. 6 meses en los que mi casa dejó de ser mi refugio para convertirse en el escenario de una obra que yo no sabía que estaba interpretando. Las visitas de los miércoles se volvieron sagradas. Paula llegaba puntual, siempre con algo en las manos. A veces flores. A veces pan. A veces solo esa sonrisa que ya empezaba a cansarme aunque no me atreviera a admitirlo. Se sentaba en la sala, en el mismo sillón que había sido de Roberto, y comenzaba con su rutina. Primero preguntaba por mi salud, luego por la casa. Después empezaba con las historias. Siempre historias sobre otras personas. Vecinos. Conocidos. Gente que yo no conocía, pero que aparentemente tenían vidas llenas de tragedias que podían servirme de advertencia. La señora Ramírez de la cuadra de atrás, me decía, tuvo que vender su casa casi regalada porque no podía mantenerla. Imagínate, suegra. Toda una vida ahí y terminó en un asilo porque no tuvo más opción. Si hubiera vendido cuando todavía podía obtener buen precio, ahora estaría tranquila en un lugar más apropiado para su edad. Yo escuchaba. Asentía. Servía más café. Y por dentro algo me decía que esas historias no eran casuales. Que cada palabra estaba medida. Calculada. Pero yo era buena ignorando mi intuición. Había pasado toda mi vida siendo buena ignorando las cosas que no quería ver. Armando también había cambiado. O tal vez siempre había sido así y yo no quería verlo. Mi hijo, mi único hijo, el niño que amamanté y crié y a quien le enseñé a caminar sosteniéndolo de las manos en este mismo jardín, ahora me miraba diferente. Ya no me miraba como a su madre. Me miraba como a un problema que necesitaba solución. Como a una responsabilidad que pesaba. Cuando venía solo, que era cada vez menos frecuente, hablaba de dinero. Mamá, me decía, he estado pensando en tus finanzas. Esta casa debe costarte una fortuna en mantenimiento. El jardín. La calefacción en invierno. El techo que necesita reparación. Podrías estar usando ese dinero para ti. Para disfrutar. Para viajar. Para vivir mejor. Viajar. Esa palabra se repetía mucho últimamente. Paula la usaba como carnada. Imagínate, suegra, si vendes esta casa podrías conocer Europa. O visitar a tu hermana en California. ¿Hace cuánto que no la ves? 10 años, ¿verdad? Con el dinero de la venta podrías ir cuando quisieras. Y sonaba bien. Claro que sonaba bien.
¿Quién no querría viajar? ¿Quién no querría ver a su hermana después de 10 años? ¿Quién no querría liberarse del peso de una casa grande y vieja que a veces, en las noches silenciosas, se sentía más como una cárcel que como un hogar? Pero había algo que ellos no entendían. O tal vez sí lo entendían y simplemente no les importaba. Esta casa no era solo paredes y techo. Era lo único que me quedaba de Roberto. Era la prueba física de que mi vida había significado algo. De que había construido algo sólido. Algo real. Algo que no podía ser borrado simplemente porque ahora resultaba inconveniente. La primera vez que mencionaron números concretos fue un domingo. Paula había preparado un almuerzo especial. Invitó a sus padres también. Don César y doña Sonia Palacios. Gente agradable, siempre correcta, siempre sonriente. Ese día Paula sirvió cordero. Mi plato favorito. Debí haberlo sabido entonces. Cuando alguien te prepara tu plato favorito sin razón aparente, algo quiere de ti. Después del postre, cuando todos estábamos relajados y satisfechos, Paula sacó el tema casi como quien comenta el clima. Suegra, Armando y yo hemos estado viendo departamentos. Hay uno precioso en el edificio nuevo del centro. 2 habitaciones. Terraza con vista. Seguridad las 24 horas. Gimnasio. Salón de eventos. Todo incluido. Y cuesta solo $250,000. Yo tomé mi café. Sonreí educadamente. Qué bien, dije. Les va a encantar. Ahorren y pronto lo tendrán. Paula rió. Esa risa que sonaba como campanas, pero que dejaba un eco amargo. Ay, suegra. Nosotros no podemos ahorrar $250,000. Con el sueldo de Armando y mis ingresos apenas nos alcanza para el alquiler actual. Pero estábamos pensando. Tu casa vale al menos $400,000. Podrías venderla, comprarte algo cómodo por $150,000, y con el resto ayudar a Armando a comprarnos ese departamento. Todos ganaríamos. Tú tendrías algo más manejable y nosotros finalmente tendríamos un patrimonio. El silencio que siguió fue incómodo. Don César carraspeó. Doña Sonia se concentró en su taza. Armando miraba su plato como si fuera lo más fascinante del universo. Y Paula me observaba con esos ojos expectantes. Esperando que yo dijera que sí. Que por supuesto. Que para eso están las madres. Para sacrificarse una vez más. Pero yo no dije nada. Solo sonreí y dije que lo pensaría. Que era una decisión grande. Que necesitaba tiempo. Paula apretó los labios. Armando asintió rápidamente, demasiado rápidamente, y cambió de tema. Pero el veneno ya estaba inyectado. La idea ya estaba plantada. Y ellos lo sabían. Las semanas siguientes fueron una campaña sistemática. Paula venía más seguido. Ahora traía folletos de departamentos. Impresiones de páginas web. Fotos de lugares pequeños y luminosos con vista a parques. Mira este, suegra. Tiene una cocina integrada preciosa. Y este tiene calefacción central. No tendrías que preocuparte por nada. Servicio de mantenimiento incluido. Es como vivir en un hotel. Armando llamaba por teléfono cada 2 días. Mamá, fuimos a ver otro departamento hoy. Perfecto para ti. En el primer piso. Sin escaleras. Con rampa para cuando seas más mayor. Cerca del supermercado. Cerca de la clínica. Cerca de nosotros. Podrías caminar hasta nuestra casa en 10 minutos. Y yo escuchaba. Asentía. Decía que sonaba bien. Que lo consideraría. Pero por dentro algo estaba cambiando. Algo estaba despertando. Una pequeña voz que había estado dormida durante décadas empezaba a susurrar. Una voz que decía, esto no está bien. Esto no es amor. Esto es otra cosa. Pero todavía no estaba lista para escucharla. Todavía quería creer que mi hijo me amaba. Que mi nuera se preocupaba por mí. Que todo esto era genuino. Que yo era la malagradecida por dudar. La egoísta por aferrarme a una casa grande cuando ellos necesitaban ayuda. Cuando ellos, jóvenes y con toda la vida por delante, merecían tener su propio lugar. Así funciona la manipulación. No llega gritando. Llega susurrando. Te hace dudar de ti misma.
Te hace sentir culpable por querer conservar lo que es tuyo. Te hace creer que ser generosa significa darlo todo. Que ser buena madre significa desaparecer para que tus hijos brillen. Y yo estaba a punto de caer en esa trampa. Estaba a punto de firmar mi propia sentencia. Porque una tarde de jueves, después de otra visita de Paula llena de folletos y sueños que no eran míos, tomé el teléfono y llamé a un agente inmobiliario. Concerté una cita para que viniera a tasar la casa. Colgué el teléfono y me senté en la sala vacía. Miré las paredes amarillas. Las fotos de Armando de niño. El jarrón que Roberto me regaló en nuestro 20º aniversario. Y por primera vez en meses, lloré. Lloré porque sabía que estaba a punto de cometer el error más grande de mi vida. Pero aún no sabía cómo detenerme. El agente inmobiliario llegó un martes por la mañana. Se llamaba Daniel Ruiz y traía un portafolio de cuero negro que olía a nuevo. Caminó por mi casa con una libreta en la mano, anotando cosas, midiendo espacios, tomando fotos con su teléfono. Yo lo seguía en silencio, sintiéndome como una extraña en mi propio hogar. Como si ya no me perteneciera. Como si con solo haber hecho esa llamada hubiera iniciado un proceso irreversible. La casa está en excelente condición, señora González, me dijo mientras revisaba las ventanas de la sala. Zona privilegiada. Jardín amplio. 3 habitaciones. 2 baños completos. Yo calculo que podemos ponerla en el mercado por $420,000. Tal vez 450 si hacemos algunas mejoras cosméticas. Pintura fresca. Cambiar las manijas de las puertas. Modernizar un poco la cocina. $420,000. Era más de lo que Paula había mencionado. Más de lo que yo misma había imaginado. Durante un segundo permití que la cifra flotara en mi mente. Podría comprarme algo pequeño por $150,000 como Paula había sugerido. Me quedarían casi $300,000. Podría ayudar a Armando con su departamento. Todavía me quedaría dinero para mí. Para viajar. Para vivir sin preocupaciones los años que me quedaran. Sonaba razonable. Sonaba lógico. Sonaba como la decisión correcta. Entonces, ¿por qué sentía que estaba traicionándome a mí misma? ¿Por qué cada célula de mi cuerpo gritaba que no? Que esto estaba mal. Que una vez que firmara esos papeles no habría vuelta atrás. Le dije a Daniel Ruiz que lo pensaría. Que lo llamaría en unos días. Él me dejó su tarjeta y se fue con una sonrisa profesional. Cuando cerré la puerta detrás de él, me quedé apoyada contra la madera, con el corazón latiendo demasiado rápido. Había cruzado una línea. Había tomado el primer paso real hacia la rendición. Esa noche Armando llamó. Como si lo hubiera sabido. Como si Paula tuviera algún radar especial que detectaba mis momentos de debilidad. Mamá, ¿cómo estás? Te noto rara últimamente. ¿Estás comiendo bien? ¿Estás durmiendo bien? Paula está preocupada por ti. Dice que te ve cansada. Estoy bien, Armando. Solo pensando en cosas. ¿En qué cosas, mamá? En la casa. En lo que me dijiste. En los departamentos. Hubo una pausa. Podía escuchar su respiración al otro lado de la línea. Luego su voz cambió. Se volvió más animada. Más esperanzada. De verdad, mamá. Estás considerándolo. Eso es maravilloso. Paula va a estar tan feliz. Hemos visto otro lugar increíble. Tiene 3 habitaciones. Una podría ser para cuando nos visites. Te quedarías con nosotros los fines de semana. Sería como tener una familia unida otra vez. Una familia unida. Esas palabras se clavaron en algún lugar profundo. ¿Por qué que era una familia unida? Era yo vendiendo mi casa para financiar los sueños de mi hijo. Era yo haciéndome más pequeña para que ellos tuvieran más espacio. Era yo desapareciendo poco a poco hasta convertirme en la abuela que visita los fines de semana si hay espacio y si no molesta demasiado. Los días siguientes fueron una nebulosa de conversaciones y presión sutil. Paula venía todos los días ahora. Ya no esperaba a los miércoles. Aparecía por la mañana con pan recién hecho. Por la tarde con excusas de pasar a saludar. Siempre con algo nuevo que mostrarme. Siempre con otra razón por la cual vender era la mejor opción. Mira, suegra, trajo fotos de un departamento que según ella era perfecto.
En el quinto piso. Balcón pequeño pero acogedor. Gimnasio en el edificio. Y lo mejor, está en oferta. $135,000. Ahorrarías 15,000 de lo que pensábamos. Ese dinero extra podrías guardarlo para emergencias. Y había más. Siempre había más. Paula había calculado todo. Los gastos de mantenimiento que me ahorraría. Los impuestos más bajos de un departamento versus una casa. La seguridad de vivir en un edificio con portero. La comodidad de no tener que preocuparme por el jardín, por el techo, por las cañerías viejas. Tenía respuesta para cada una de mis dudas. Había pensado en cada detalle. Era como si hubiera estado planeando esto durante meses. Y probablemente así era. Probablemente desde el momento en que Roberto murió y me quedé sola en esta casa grande, Paula había visto una oportunidad. Un activo sin explotar. Una suegra viuda y vulnerable que podía ser convencida, moldeada, dirigida hacia donde ella necesitaba. Armando también intensificó sus llamadas. Ya no eran cada 2 días. Eran diarias. A veces 2 veces al día. Mamá, encontramos el departamento perfecto para nosotros. Tiene estudio. Paula podría trabajar desde casa. Yo podría tener una oficina para mis cosas. Pero necesitamos decidir rápido. El dueño tiene otras ofertas. Si queremos asegurarlo, necesitamos dar un adelanto de $50,000 en 2 semanas. $50,000. En 2 semanas. La urgencia había aparecido de pronto como una tormenta en verano. Ya no era cuando tú quieras, mamá. Ya no era piénsalo con calma. Ahora era ahora. Ahora era ya. Ahora era si no lo haces vas a arruinar esta oportunidad única para tu hijo. Y yo sentía el peso de esa responsabilidad aplastándome. Porque si decía que no, si me negaba, si me aferraba a mi casa y a mi vida, entonces sería yo la egoísta. Yo la mala madre. Yo la que antepuso sus caprichos a las necesidades de su único hijo. Paula empezó a traer a su madre, doña Sonia. Las dos se sentaban en mi sala y hablaban sobre lo difícil que era para los jóvenes hoy en día. Los alquileres carísimos. La imposibilidad de ahorrar. Lo afortunados que eran los hijos que tenían padres que podían ayudarlos. Doña Sonia contaba cómo ella había ayudado a Paula y a sus hermanos. Cómo había vendido unas tierras que tenía para darles el adelanto de sus casas. Y lo feliz que la hacía verlos establecidos. Era un espejo en el que se suponía que debía verme reflejada. Una buena madre sacrificada y feliz. Una madre que encuentra alegría en la renuncia. En el borrarse. En el convertirse en escalera para que otros suban. Pero algo en mí se resistía. Algo terco y viejo y cansado que decía basta. Que decía no otra vez. Que decía ya di suficiente. Ya fui suficiente. Ya me sacrifiqué suficiente. Toda mi vida siendo esposa. Siendo madre. Siendo la que sostiene. La que cede. La que se hace pequeña. Y ahora que finalmente tenía algo mío. Ahora que finalmente tenía mi espacio y mi tiempo y mi casa. Ahora también tenía que entregarlo. Una tarde Paula llegó con papeles. Había investigado todo el proceso. Había hablado con un abogado amigo. Había preparado un borrador de acuerdo. Mira, suegra, es muy simple. Tú vendes la casa. Te ayudamos a encontrar tu departamento. Y nos prestas $250,000 para nuestro departamento. Lo llamaremos préstamo para que todo sea legal. Te lo pagaremos en 10 años. $25,000 al año. Es totalmente justo. Todos ganamos. Préstamo. Esa palabra sonaba oficial. Sonaba segura. Pero yo no era tonta. Sabía lo que significaba prestar dinero a familia. Significaba nunca verlo de vuelta. Significaba que cada vez que lo mencionara sería la tacaña. La que cobra. La que no entiende que familia es familia y el dinero no debería importar entre familia. Miré los papeles que Paula había extendido sobre mi mesa. Miré su cara expectante. Miré por la ventana hacia el jardín donde Roberto había caído entre las hortensias. Y por primera vez en semanas, sentí claridad. Sentí rabia. Sentí que algo dentro de mí decía no más. Pero todavía no dije nada.
Todavía sonreí y dije que lo revisaría con calma. Que necesitaba tiempo. Paula frunció el ceño. El tiempo se nos acaba, suegra. Ese departamento no va a esperarnos para siempre. Pues tendrán que buscar otro, dije con más firmeza de la que pretendía. Paula me miró como si la hubiera abofeteado. Se fue sin despedirse. Y yo me quedé sola con los papeles sobre la mesa y una sensación nueva creciendo en mi pecho. Una sensación que se parecía peligrosamente a la libertad. Los días después de mi negativa fueron extraños. Paula no vino durante casi una semana. Armando tampoco llamó. Era como si hubieran decidido darme un castigo silencioso. Como si mi falta de cooperación inmediata mereciera ser castigada con ausencia. Y lo curioso es que en lugar de sentirme culpable o preocupada, me sentí aliviada. La casa volvió a ser mía. El silencio volvió a ser paz y no soledad. Podía tomar mi café en la mañana sin esperar que tocaran el timbre con otra idea, otro plan, otra razón por la cual debía cambiar mi vida. Pero el alivio duró poco. Porque Paula no se había rendido. Solo había cambiado de estrategia. Cuando volvió, ya no venía sola. Traía a Armando. Y los dos tenían caras largas, preocupadas, como si cargaran con el peso del mundo sobre sus hombros. «Mamá, necesitamos hablar», dijo Armando sentándose en el sofá con esa postura derrotada que hacía que pareciera un niño otra vez. Paula se sentó a su lado, tomando su mano, mirándome con ojos vidriosos como si estuviera a punto de llorar. «¿Qué pasa?», pregunté, aunque algo en mí ya sabía que esto era teatro. Que esto era el siguiente acto en su obra cuidadosamente planificada. Paula tomó aire. Dejó que una lágrima rodara por su mejilla antes de hablar. «Suegra, no queríamos decirte esto. No queríamos preocuparte. Pero estamos en una situación muy difícil. El dueño del departamento donde vivimos va a vender. Nos dio 3 meses para desocupar. 3 meses. Amelia. Y no encontramos nada que podamos pagar con nuestro presupuesto actual. Todo está carísimo. Los alquileres subieron un 40% en el último año». Armando asintió con la cabeza gacha. «Es cierto, mamá. Hemos estado buscando desesperadamente. Pero todo lo que está en nuestro rango es horrible. Zonas peligrosas. Edificios viejos. Departamentos tan pequeños que apenas cabe una cama. Paula llora todas las noches pensando que tal vez tengamos que irnos a vivir con sus padres. Y ya sabes cómo es don César. Es buena persona pero muy estricto. Paula sufriría mucho viviendo bajo sus reglas otra vez. Miré a mi hijo. A mi hijo de 38 años que había estudiado en buena universidad. Que tenía un trabajo estable como ingeniero. Que ganaba un sueldo decente. Y que ahora estaba sentado en mi sala diciendo que no podía encontrar un lugar donde vivir sin mi ayuda. Algo no cuadraba. Pero ellos continuaron antes de que pudiera procesar mis pensamientos. «Por eso necesitamos tanto ese departamento que te mostramos», continuó Paula limpiándose las lágrimas. «Es nuestra única oportunidad de tener algo propio. De no estar a merced de dueños que pueden echarnos cuando quieran. De construir un patrimonio». Armando ya tiene casi 40 años. Yo tengo 35. Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? Vamos a pasar toda la vida alquilando. Toda la vida sin nada nuestro. Toda la vida inseguros. Y el préstamo que te pedimos, agregó Armando, lo pagaríamos religiosamente. 25.000 al año. Tengo un aumento prometido en el trabajo. Paula va a empezar a dar clases particulares de inglés. Vamos a ajustarnos el cinturón, pero te pagaremos. Eres mi madre. Jamás te fallaría. Era convincente. Era emotivo. Era el tipo de discurso que haría que cualquier madre sintiera que debía hacer algo. Pero yo había tenido una semana de silencio. Una semana para pensar. Una semana para escuchar esa vocecita que había estado tratando de llamar mi atención durante meses. ¿Y qué hay de sus gastos actuales?, pregunté con calma. Si apenas les alcanza para el alquiler, ¿cómo van a pagar la cuota de un departamento nuevo más los gastos comunes más los servicios? Un departamento de $250.000 con financiamiento normal requiere al menos $3.000 mensuales. Pueden pagarlo. Paula y Armando se miraron. Hubo un silencio incómodo. Por eso necesitamos que el préstamo sea sin intereses, dijo finalmente Paula.
Y si pudieras darnos los primeros 2 años de gracia para establecernos, sería perfecto. Así podríamos organizarnos mejor financieramente. Ah, ahí estaba. El préstamo sin intereses. Con 2 años de gracia. Lo que significaba que durante 2 años ellos no me pagarían nada. Y después, si es que después llegaba, me pagarían 25,000 al año durante 10 años. Pero las matemáticas no cuadraban. 250,000 dividido en 10 años eran 25,000 anuales. Pero con 2 años de gracia, serían 8 años de pago. Lo que significaba más de 30,000 al año. Pero ellos habían dicho 25. Los números bailaban y cambiaban según convenía. ¿Y si no puedo? Pregunté. Si no vendo la casa, ¿qué van a hacer? La temperatura de la sala cambió. Paula endureció la mandíbula. Armando me miró con una mezcla de dolor y reproche. Mamá, esto no es solo sobre el dinero. Es sobre familia. Es sobre apoyarnos unos a otros. Papá siempre decía que la familia es lo primero. Que uno se sacrifica por los suyos. Usar las palabras de Roberto fue un golpe bajo. Armando lo sabía. Paula lo sabía. Y yo lo sabía. Pero Roberto también me había dicho otras cosas. Me había dicho que cuidara de mí misma. Que no dejara que nadie me hiciera sentir menos. Que mi felicidad también importaba. Pero Armando no mencionó esas palabras. Solo las que le convenían. Voy a pensarlo, dije finalmente. Denme tiempo. No tenemos mucho tiempo, respondió Paula con un tono que ya no era suave. El departamento se va a vender. Y nuestro contrato de alquiler termina en 3 meses. Necesitamos una respuesta en 2 semanas máximo. 2 semanas. Otra vez el apuro. Otra vez la presión. Otra vez la urgencia fabricada para que yo tomara una decisión emocional en lugar de racional. Se fueron poco después. Paula ya ni siquiera fingía amabilidad. Armando me besó la frente, pero fue un beso frío. Mecánico. Como quien cumple una obligación. Los vi irse desde la ventana y algo dentro de mí se quebró. O tal vez se recompuso. Es difícil saber la diferencia a veces. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama pensando en todo. En los años que había trabajado para comprar esta casa. Roberto y yo haciendo turnos dobles. Yo limpiando casas ajenas para que pudiéramos dar el enganche. Viviendo con lo mínimo para pagar la hipoteca. 25 años pagando hasta que finalmente fue nuestra. Completamente nuestra. Nadie podía quitárnosla. Era nuestra recompensa por tanto esfuerzo. Nuestro legado. Mi seguridad. Y ahora se suponía que debía entregarla. Convertirla en efectivo para financiar los sueños de mi hijo y su esposa. Reducir mi vida a un departamento de $130,000 para que ellos pudieran tener su departamento de $250,000. Las matemáticas eran claras. Yo perdía espacio, seguridad y patrimonio. Ellos ganaban todo. Pero había algo más que me molestaba. Durante sus visitas de los últimos meses, había notado cosas. Pequeños detalles que no encajaban con su historia de dificultad económica. Paula siempre traía ropa nueva. Armando había cambiado su auto el año pasado por un modelo más nuevo. Salían a cenar frecuentemente según sus publicaciones en redes sociales que yo revisaba a veces, aunque me daba vergüenza admitirlo. Habían ido de vacaciones a la playa hace 3 meses. Fotos de restaurantes caros. De hoteles bonitos. De copas con sombrillitas. Y sin embargo no podían ahorrar para un departamento. No podían pagar un alquiler decente. Necesitaban desesperadamente mi ayuda o terminarían en la calle. Algo no concordaba. Algo olía mal. Y finalmente estaba permitiéndome oler esa podredumbre en lugar de ignorarla. A la mañana siguiente hice algo que nunca había hecho. Llamé a mi hermana Lorena en California. Hacía 2 años que no hablábamos realmente. Llamadas cortas en Navidad. Mensajes de cumpleaños. Pero nada sustancial. Le conté todo. Cada detalle. Cada presión. Cada manipulación disfrazada de amor familiar. Lorena me escuchó en silencio. Cuando terminé, suspiró largo y profundo. Amelia, me dijo con esa firmeza que siempre había tenido, te están usando. Eso que describes no es amor. Es explotación.
Y si vendes esa casa vas a arrepentirte el resto de tu vida. Esa casa es tu seguridad. Es tu independencia. Una vez que se la entregues, vas a quedar a merced de ellos. Y créeme, la merced de gente así no es un buen lugar donde estar. Las palabras de mi hermana Lorena resonaron en mi cabeza durante días. Te están usando. Explotación. A merced de ellos. Eran palabras duras. Palabras que dolían porque llevaban verdad. Pero todavía había una parte de mí que quería creer que estaba exagerando. Que estaba siendo paranoica. Que mi hijo no podía ser tan calculador. Que esto era simplemente un malentendido. Una situación difícil donde todos estábamos tratando de hacer lo mejor posible. Esa ilusión se rompió 2 días después cuando apareció Paula sin avisar. Eran las 8 de la mañana. Yo todavía estaba en bata, tomando mi primer café. Tocó el timbre insistentemente hasta que abrí. Entró sin esperar invitación, con una carpeta bajo el brazo y esa determinación en los ojos que me hizo retroceder instintivamente. Suegra, necesitamos hablar seriamente, dijo dejando caer la carpeta sobre la mesa de la cocina. Ya pasó una semana. Necesito una respuesta. El dueño del departamento está presionando. Hay otras 2 parejas interesadas. Si no damos el adelanto esta semana, lo perdemos. Paula, son las 8 de la mañana. Ni siquiera me has dado los buenos días. Ella me miró como si yo hubiera dicho algo absurdo. No tengo tiempo para formalidades, Amelia. Esto es importante. Esto es el futuro de tu hijo. O te importa o no te importa. Es así de simple. El uso de mi nombre en lugar de suegra me golpeó. Ya no había pretensiones de cariño. Ya no había la máscara de la nuera dulce y respetuosa. Esto era Paula real. La Paula que había estado escondida debajo de las sonrisas y los pasteles y las visitas amables. Abrió la carpeta. Había más papeles. Formularios. Contratos. Todo ya lleno con mis datos. Mi nombre. Mi dirección. Los detalles de mi casa. Solo faltaba mi firma. Había preparado todo. Había asumido que yo diría que sí. Que eventualmente me rendiría. Que una buena madre siempre se rinde. Ya hablé con Daniel Ruiz. Continuó señalando los documentos. Está listo para poner la casa en el mercado hoy mismo si firmamos estos papeles. También encontré el departamento perfecto para ti. $120,000. Es más barato de lo que pensábamos. Te ahorras 15,000 más. Ese dinero extra podrías dárnoslo para los muebles del nuevo departamento. Necesitamos amueblar 3 habitaciones desde cero. 120,000. Habían bajado el precio otra vez. Y ahora querían también dinero para muebles. La exigencia crecía. El pedazo que querían de mi vida se hacía más grande con cada conversación. Paula, dije tratando de mantener la calma, no voy a firmar nada hoy. Necesito tiempo. Necesito pensarlo. Necesito consultar con un abogado propio. ¿Para qué necesitas un abogado? Yo ya consulté con uno. Todo está en orden. Todo es legal. Solo firma y podemos avanzar. Es mi casa. Es mi decisión. Y no voy a ser presionada. Paula cerró la carpeta de golpe. El sonido resonó en la cocina como un disparo. Me miró con una frialdad que me heló la sangre. ¿Sabes cuál es tu problema, Amelia? Que eres egoísta. Siempre lo has sido. Armando me cuenta cosas. Me cuenta como cuando era niño tú trabajabas todo el tiempo. Cómo lo dejabas solo. Cómo nunca tenías tiempo para él. Y ahora que finalmente puede tener algo bueno en su vida, algo que realmente quiere, tú otra vez lo pones en segundo lugar. Otra vez escoges tus cosas sobre él. Cada palabra era un veneno inyectado directamente en mis culpas más profundas. Los años que había trabajado turnos dobles para darle de comer. Las tardes que no pude estar en sus partidos de fútbol porque estaba limpiando casas ajenas. Las veces que llegaba tan cansada que apenas podía leerle un cuento antes de dormir. Todo eso que había hecho por necesidad, por amor, por darle un futuro mejor, ahora era usado como arma contra mí. Sal de mi casa, dije con una voz que no reconocí como mía. ¿Qué dijiste? Que salgas de mi casa. Ahora. Paula me miró con desprecio. Recogió su carpeta.
Caminó hacia la puerta. Pero antes de salir se volteó. «Vas a arrepentirte de esto», dijo. «Cuando estés vieja y enferma y sola y necesites ayuda, vas a recordar este día. Vas a recordar que tuviste la oportunidad de ser parte de la familia y la rechazaste. No esperes que Armando esté ahí para ti cuando nos des la espalda ahora». La puerta se cerró con un golpe que hizo temblar los cuadros en la pared. Me quedé de pie en medio de mi cocina, temblando, con el café frío en mi mano. Y por primera vez en meses, en años tal vez, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentí rabia. Rabia pura y limpia y justificada. Esa tarde Armando llamó. Su voz era diferente. Dura. Controlada. «Mamá, Paula me contó lo que pasó. ¿Cómo la trataste? ¿Cómo la echaste de la casa? No puedo creer que haya sido tan cruel con ella. Solo estaba tratando de ayudar. De organizar las cosas para que todo fuera más fácil para ti. Armando, tu esposa entró a mi casa sin permiso a las 8 de la mañana. Me presionó para firmar papeles que ni siquiera he leído. Me insultó cuando me negué. Y tú me llamas para decirme que yo fui cruel. Ella está estresada, mamá. Estamos estresados. Nuestra situación es difícil. Y tú no ayudas. Tienes esta casa enorme que no necesitas. Tienes dinero que no usas. Y te niegas a ayudar a tu propio hijo. A tu única familia. Tu esposa me dijo que cuando esté vieja y enferma no espere que estés ahí para mí. Eso también es estrés, Armando. ¿O es algo más? Hubo silencio. Un silencio largo que dolió más que cualquier palabra. Porque en ese silencio entendí que mi hijo no iba a defenderme. No iba a decirme que Paula se había excedido. No iba a pedir disculpas. Había elegido un bando. Y no era el mío. Mamá, tengo que colgar. Necesito pensar. Necesitamos los dos pensar qué es lo que realmente queremos. Si queremos ser familia o si queremos ser extraños. Colgó. Mi hijo me colgó el teléfono. Me quedé con el aparato en la mano escuchando el tono de marcación hasta que se convirtió en ese sonido agudo que indica que la línea está muerta. Línea muerta. ¡Qué apropiado! Los días siguientes no hubo llamadas. No hubo visitas. Era como si hubiera muerto para ellos. Como si al negarme a entregar mi vida había perdido el derecho de ser madre. El silencio era ensordecedor. Y doloroso. Y liberador al mismo tiempo. Pero yo no me quedé quieta. Llamé a un abogado. Uno de verdad. No el amigo de Paula. El licenciado Alberto López, un hombre de unos 60 años con oficina en el centro y reputación impecable. Le conté todo. Cada detalle. Cada presión. Le mostré los papeles que Paula había dejado. El licenciado López los revisó con expresión seria. «Señora González», me dijo finalmente, «estos documentos son extremadamente favorables para su hijo y su nuera. El préstamo que proponen no tiene garantías reales para usted. No hay cláusulas de protección si ellos no pagan. No hay intereses que compensen la inflación. Y la forma en que está redactado, si algo le pasara a usted, la deuda simplemente desaparecería. Ellos no heredarían la obligación de pagar. O sea que si me muero, se quedan con todo y no deben nada». Exactamente. Además, he visto casos como este. Préstamos familiares que nunca se pagan. Hijos que prometen y luego encuentran excusas. Un año es la crisis económica. Otro año es un problema de salud. Otro año es que tuvieron un bebé y necesitan el dinero para el niño. Y la madre nunca ve su dinero de vuelta, pero tampoco puede presionar porque es familia. ¿Por qué? ¿Qué va a decir la gente? Porque una madre no le cobra a sus hijos. Me recosté en la silla sintiendo el peso de la verdad. Todo lo que había intuido, todo lo que Lorena me había dicho, estaba siendo confirmado por un profesional. No estaba loca. No estaba siendo egoísta. Estaba siendo prudente. Estaba protegiendo lo poco que me quedaba. ¿Qué me recomienda?, pregunté. Que no venda, dijo sin dudar. Que no firme nada. Que mantenga su casa. Es su seguridad. Su patrimonio. Su hogar. Una vez que la pierda, será muy difícil recuperar ese nivel de estabilidad. Y si realmente quiere ayudar a su hijo, hay otras formas. Formas que no la dejen vulnerable.
Salí de esa oficina con una claridad que no había tenido en meses. Sabía lo que tenía que hacer, pero todavía me faltaba valor para hacerlo. Todavía tenía esperanza de que Armando llamara, de que se disculpara, de que dijera: mamá, entiendo, lo siento, fuimos muy lejos. Pero esa llamada nunca llegó. Pasaron 3 semanas sin saber nada de Armando ni de Paula. 3 semanas de silencio que dolían como una herida abierta que no termina de sanar. Revisaba mi teléfono constantemente esperando ver su nombre en la pantalla. Cada vez que sonaba el timbre mi corazón saltaba pensando que tal vez habían venido a disculparse. Pero no. Nada. El castigo continuaba. Y yo empezaba a entender que este era el patrón. Presión, rechazo, silencio. Hasta que yo cediera. Hasta que el dolor de su ausencia fuera mayor que mi necesidad de protegerme. Pero algo había cambiado en mí durante esas semanas. La conversación con el licenciado López había plantado una semilla. Y esa semilla estaba creciendo. Me había puesto a revisar mis finanzas con detenimiento. Mis ahorros. Mis gastos. La pensión que recibía de Roberto. Los ingresos del pequeño local comercial que rentábamos en el primer piso de la casa, algo que Roberto había construido años atrás y que nos daba un ingreso mensual de $1,200. Hice números. Muchos números. Y descubrí algo interesante. Si vendía la casa por $420,000 como había dicho Daniel Ruiz, y compraba un departamento por $120,000 como quería Paula, me quedarían $300,000. Menos los $250,000 que ellos querían de préstamo, me quedarían $50,000. $50,000 y un departamento pequeño. Perdería el local comercial. Perdería esos 1,200 mensuales de ingreso pasivo. Perdería mi jardín. Mi espacio. Mi historia. ¿Y qué ganaría? La supuesta tranquilidad de saber que ayudé a mi hijo. La ilusión de que me visitarían más seguido. La fantasía de que seríamos una familia unida. Pero ya había visto cómo me trataban cuando no hacía lo que querían. El silencio. El abandono emocional. Las amenazas veladas. Y eso era ahora, cuando todavía tenía algo que ellos querían. ¿Cómo sería después, cuando ya no tuviera nada que ofrecerles? Fue entonces cuando tomé una decisión. Una decisión que me aterraba y me liberaba al mismo tiempo. Si iban a tratarme como si no existiera de todas formas, al menos lo harían mientras yo conservaba mi casa. Mi seguridad. Mi dignidad. No iba a vender. No iba a prestarles dinero. No iba a ser parte de este plan que solo me beneficiaba en el papel, pero que en la realidad me dejaba vulnerable y empobrecida. Pero no les dije nada todavía. Porque había algo más creciendo en mi mente. Un plan propio. Una idea que había comenzado como un pensamiento pequeño y que ahora se expandía hasta llenar cada espacio de mi conciencia. Si ellos podían planear en secreto, yo también. Si ellos podían manipular y presionar, yo podía protegerme y prepararme. Llamé nuevamente al licenciado López. Necesito hacer algunos cambios legales, le dije. Quiero asegurarme de que mi casa esté protegida. De que nadie pueda forzarme a vender. De que si algo me pasa, las cosas queden como yo quiero que queden. Durante las siguientes 2 semanas, el licenciado López me ayudó a poner todo en orden. Hicimos un testamento claro y específico. La casa quedaría en un fideicomiso. Si yo moría, se vendería y el dinero se dividiría. Una parte para Armando, sí, porque a pesar de todo seguía siendo mi hijo. Pero otra parte para mi hermana Lorena. Y otra parte para una fundación de apoyo a mujeres mayores que el licenciado me recomendó. Armando heredaría, pero no todo. No el control total. No el premio completo por haberme ignorado y manipulado. También actualicé los documentos de la casa. Me aseguré de que estuviera solo a mi nombre, sin ninguna ambigüedad legal. Revisé que no hubiera ninguna forma de que alguien pudiera reclamarla o forzar una venta sin mi consentimiento explícito. El licenciado fue minucioso. Cada detalle importaba. Cada cláusula era una protección. Y luego hice algo más. Algo que ni siquiera había considerado antes, pero que ahora parecía no solo razonable sino necesario. Puse la casa en el mercado. De verdad esta vez. Pero no para regalar el dinero a Armando y Paula. Para mí. Para mi futuro. Para mi libertad. Porque mientras hacía esos números, mientras revisaba mis finanzas,
Había descubierto algo más. Mi hermana Lorena llevaba años pidiéndome que me mudara a California. Vivía en un pueblo pequeño cerca de la costa. Clima cálido todo el año. Comunidad de jubilados. Paz. Me había enviado fotos de un condominio que estaba en venta cerca de su casa. 2 habitaciones. Vista al mar. $200,000. Más caro que los departamentos que Paula me mostraba, sí. Pero era lo que yo quería. No lo que ellos necesitaban que yo quisiera. Si vendía la casa en $420,000, compraba el condominio en $200,000, me quedaban $220,000. Más que suficiente para vivir cómodamente el resto de mis días. Para viajar. Para ayudar a Lorena si ella necesitaba. Para ser generosa cuando yo quisiera hacerlo, no cuando me obligaran a hacerlo. Para vivir cerca de alguien que realmente me quería. Que me llamaba. Que preguntaba cómo estaba sin segundas intenciones. La idea era aterradora. Dejar la ciudad donde había vivido toda mi vida. Dejar la casa donde había enterrado a mi esposo en el jardín, bueno, sus cenizas al menos. Dejar los recuerdos. Pero también era liberadora. Empezar de nuevo a los 65. ¿Por qué no? ¿Quién había dicho que la vida se acababa a esta edad? ¿Quién había decidido que debía quedarme quieta esperando que mi hijo me visitara cuando le convenía? Daniel Ruiz vino otra vez a evaluar la casa. Esta vez yo estaba segura. Esta vez era mi decisión. Pongámosla en el mercado, le dije. Pero quiero discreción total. No quiero carteles afuera. No quiero que nadie sepa hasta que esté vendida. Entiendo perfectamente, señora González. Tengo compradores privados que buscan exactamente este tipo de propiedad. Podemos manejar todo con confidencialidad absoluta. Los días siguientes fueron extraños. Yo sabía lo que venía. Sabía que eventualmente Armando y Paula volverían. El silencio no era sostenible. Ellos necesitaban algo de mí. Y cuando la gente necesita algo, siempre regresa. Solo era cuestión de tiempo. Ese tiempo llegó una tarde de jueves. Armando apareció en mi puerta. Solo. Sin Paula. Se veía cansado. Demacrado. Tenía ojeras. Había perdido peso. Por un momento mi corazón de madre se ablandó. Mi niño. Mi hijo. Se veía tan vulnerable. Tan derrotado. Mamá, dijo con voz quebrada. Podemos hablar. Por favor. Lo dejé entrar. Preparé café. Nos sentamos en la sala como tantas veces antes. Pero esta vez había una distancia entre nosotros que no existía antes. Una grieta invisible pero profunda. Mamá, lo siento. He sido un idiota. Paula ha sido muy insistente y yo dejé que me presionara. Dejé que te presionara. No estuvo bien. Lo sé. Pero es que estamos desesperados. De verdad estamos desesperados. El dueño del departamento donde vivimos nos aumentó el alquiler. $500 más al mes. No podemos pagarlo. Y no encontramos nada más económico. Los precios están imposibles. Lo escuché. No dije nada. Solo escuché. Porque ahora sabía escuchar diferente. Sabía detectar la manipulación incluso cuando venía envuelta en disculpas. Necesito tu ayuda, mamá. No necesariamente vendiendo la casa. Entiendo que eso es mucho pedir. Pero tal vez podrías prestarnos algo. $50,000. Para dar el enganche de un departamento más pequeño. Algo que podamos pagar con hipoteca. Te lo devolvemos. Te lo juro. Con intereses si quieres. Lo que tú digas. Solo necesitamos este empujón. Este último empujón para salir adelante. 50,000. Habían bajado la petición. Era la nueva estrategia. Pedir menos para que pareciera razonable. Para que yo sintiera que estaban siendo considerados. Flexibles. Que estaban cediendo cuando en realidad seguían queriendo mi dinero. Solo que ahora en dosis más pequeñas y aparentemente digeribles. Armando, dije finalmente, necesito preguntarte algo. Y quiero que seas honesto conmigo. En estos últimos meses, ¿cuántas veces me has llamado solo para saber cómo estoy? Sin pedirme nada. Sin querer algo. Solo para hablar. Se quedó callado.
mirando su taza de café. Y en ese silencio estaba mi respuesta. Armando no pudo responder mi pregunta. Se quedó mirando su café como si las respuestas estuvieran flotando en el líquido oscuro. Finalmente levantó la vista con los ojos vidriosos. Mamá, yo te quiero. Siempre te he querido. Solo que he estado ocupado. La vida es complicada. El trabajo me absorbe. Paula necesita atención. No es que no piense en ti. Pero no me llamas, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. No me preguntas cómo estoy. No vienes a visitarme solo porque sí. Solo apareces cuando necesitas algo. Y ahora vienes con esta historia de que están desesperados. Pero hace 3 meses estaban de vacaciones en la playa. Hace 2 meses Paula estrenaba cartera nueva. Armando, no soy tonta. Soy vieja pero no soy tonta. Eso es diferente, mamá. Esas son cosas pequeñas. Necesitamos vivir un poco también. No podemos estar miserables todo el tiempo ahorrando cada centavo. Pero un departamento es diferente. Es una inversión grande. Es algo que necesitamos ayuda para lograr. ¿Y por qué tiene que ser mi ayuda? ¿Por qué tiene que salir de mi patrimonio? De mi seguridad. Tu padre y yo compramos esta casa solos. Nadie nos ayudó. Trabajamos años. Nos sacrificamos. ¿Por qué ustedes no pueden hacer lo mismo? Porque los tiempos son diferentes, explotó Armando poniéndose de pie. Porque ahora todo cuesta el triple. Porque los sueldos no alcanzan. Porque tu generación lo tuvo más fácil y no lo quieren aceptar. Ustedes pudieron comprar casas con un solo sueldo. Nosotros apenas podemos pagar el alquiler con 2 sueldos. No es justo que tengas tanto y no quieras compartir. Ahí estaba. La verdadera razón. No era ayuda lo que querían. Era redistribución. Era la idea de que lo mío también era de ellos. Que mis años de trabajo, mis sacrificios, mi seguridad, todo eso debía estar disponible para ellos porque la vida era difícil. Porque ellos se lo merecían. Porque yo era egoísta si no lo entregaba. Armando, dije poniéndome de pie también. Tu padre murió dejándome esta casa y una pequeña pensión. Esta casa es mi seguridad. Es lo que me permite vivir tranquila. Si te doy $50,000, si te doy cualquier cantidad, estoy poniendo en riesgo mi futuro. ¿Y para qué? Para que tú y Paula tengan un departamento que probablemente no van a poder mantener porque sus gastos no coinciden con sus ingresos. He estado observando. He estado viendo. Y lo que veo es que ustedes no tienen un problema de ingresos. Tienen un problema de prioridades. Eso no es cierto, dijo con la mandíbula apretada. No sabes nada de nuestras finanzas. No sabes lo que gastamos o dejamos de gastar. Sé que Paula cambia de celular cada año. Sé que comen afuera al menos 3 veces por semana. Sé que tienen televisión por cable premium. Sé que Paula va al salón de belleza cada mes. Sé muchas cosas. Armando, porque he estado prestando atención. Y lo que veo es un estilo de vida que no coincide con la desesperación que describes. Armando me miró como si no me conociera. Como si la madre sumisa y complaciente que siempre había sido hubiera sido reemplazada por una extraña que se atrevía a cuestionar. A señalar. A negarse. No puedo creer que seas tan cruel, dijo con voz temblorosa. Tan calculadora. Preferir tu dinero a tu propio hijo. Papá estaría decepcionado de ti. Ese fue el golpe final. Usar a Roberto contra mí. Pero esta vez no funcionó. Esta vez yo sabía mejor. Tu padre, dije con voz firme, me enseñó a valorarme. Me dijo 1000 veces que no dejara que nadie me hiciera sentir menos. Que cuidara de mí misma. Él estaría orgulloso de que finalmente esté escuchando ese consejo. Armando tomó su chaqueta. Se dirigió a la puerta. Antes de salir se volteó. Está bien, mamá. Quédate con tu casa. Quédate con tu dinero. Pero no esperes que yo esté disponible cuando me necesites. No esperes llamadas. No esperes visitas. Si quieres ser sola, vas a ser sola. Y se fue. Mi hijo se fue dejando esa amenaza flotando en el aire como humo tóxico. Cerré la puerta detrás de él y algo dentro de mí se rompió finalmente. Lloré. Lloré como no había llorado desde la muerte de Roberto.
Lloré por el hijo que había perdido. O tal vez por el hijo que nunca había tenido realmente. Por la ilusión de familia que se había desmoronado. Por la soledad que me esperaba. Pero entre las lágrimas también había otra cosa. Alivio. Claridad. Libertad. Porque ya no tenía que fingir. Ya no tenía que pretender que esta relación era sana. Ya no tenía que cargar con la culpa de decepcionar a alguien que solo me valoraba por lo que podía darle. Esa noche llamé a Lorena. Le conté todo. Cada detalle de la conversación. Cada palabra hiriente. Cada amenaza velada. Lorena escuchó en silencio y cuando terminé dijo algo que nunca olvidaré. Amelia, a veces perder a alguien que no te valoraba es en realidad ganarte a ti misma. Ven a California. Empieza de nuevo. Aquí hay gente que te quiere de verdad. Sin condiciones. Sin agendas. Y en ese momento tomé la decisión final. Llamaría a Daniel Ruiz mañana mismo. Aceleraría la venta de la casa. Me mudaría a California. Viviría mis últimos años cerca de alguien que realmente me quería. Que me llamaba solo para escuchar mi voz. Que no necesitaba nada de mí excepto mi presencia. 2 semanas después Daniel Ruiz me llamó emocionado. Tengo una oferta, señora González. Una pareja joven. Profesionales. Quieren la casa para formar su familia. Ofrecen $430,000. Efectivo. Cierre en 30 días. Es una oferta excelente. Acepté inmediatamente. No lo pensé 2 veces. Firmamos el compromiso esa misma tarde. La casa estaba vendida. Mi nueva vida estaba comenzando. Y Armando no sabía nada. Paula no sabía nada. Porque no tenían por qué saber. Ya no eran parte de mis decisiones. Lorena estaba eufórica. Empezó a buscar el condominio que me había mostrado. Todavía estaba disponible. 2 habitaciones. Vista al mar. Comunidad tranquila llena de gente de nuestra edad. Hicimos una videollamada con el agente inmobiliario. Yo recorrí virtualmente cada habitación. El balcón amplio donde podría tomar café cada mañana mirando el océano. La cocina pequeña pero suficiente. La habitación principal con ventanas grandes que dejaban entrar luz. Era perfecto. Era mío. Era mi elección. Hice la oferta. $200,000. La aceptaron. Cierre programado para 2 semanas después de que cerrara la venta de mi casa actual. Todo estaba cayendo en su lugar. Como si el universo finalmente estuviera de mi lado. Como si todas esas décadas de sacrificio finalmente estuvieran siendo recompensadas con esta oportunidad de reinventarme. Pero todavía quedaba un cabo suelto. Armando y Paula seguían sin saber nada. Seguían sin hablarme. El silencio continuaba. Y yo sabía que eventualmente tendrían que saberlo. No podía simplemente desaparecer sin decir nada. Aunque una parte de mí quería hacerlo. Quería simplemente irme y que descubrieran mi ausencia por accidente. Que tocaran el timbre un día y encontraran a extraños viviendo en lo que había sido mi casa. Pero no era mi estilo. Nunca lo había sido. Así que tomé una decisión. Les diría. Pero no en privado. No en una conversación donde pudieran manipularme o hacerme sentir culpable. Lo haría público. Lo haría oficial. Lo haría de una manera que no dejara espacio para discusión. Decidí organizar una cena. Una cena familiar. Invitaría a Armando y Paula. A los padres de Paula, don César y doña Sonia. A algunos vecinos cercanos que habían sido testigos de mi vida durante décadas. Sería mi despedida. Mi anuncio. Mi cierre. Les envié la invitación por mensaje. Cena en mi casa el sábado a las 7 de la noche. Tengo un anuncio importante que hacer. Por favor, confirmen asistencia. Fue breve. Directo. Sin explicaciones. Armando respondió después de 2 horas. Estaremos ahí. Finalmente vas a hacer lo correcto, mamá. Leí ese mensaje y sonreí. Él pensaba que finalmente había cedido. Que los había hecho esperar suficiente y ahora estaba lista para anunciar que vendería la casa y les daría el dinero. Que esta cena era mi rendición. Mi bandera blanca. No tenía idea de lo equivocado que estaba. No tenía idea de que la mujer que había criado,
la madre sumisa y complaciente, había muerto en algún momento de estos últimos meses. Y en su lugar había nacido alguien nuevo. Alguien que finalmente había aprendido que amarse a sí misma no era egoísmo. Era supervivencia. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Pasé toda la mañana preparando la cena. No porque quisiera impresionar a nadie, sino porque necesitaba mantener mis manos ocupadas. Necesitaba hacer algo que me impidiera pensar demasiado en lo que estaba a punto de hacer, en las caras que verían, en las palabras que dirían, en la tormenta que estaba por desatar. Preparé el cordero que tanto le gustaba a Armando cuando era niño. Puré de papas con mantequilla, ensalada fresca, pan casero, postre de 3 leches. Una cena completa. Una cena de despedida, aunque ellos no lo supieran todavía. Puse la mesa con el mantel blanco que solo usaba en ocasiones especiales. Saqué la vajilla buena. Las copas de cristal que habían sido de la madre de Roberto. Todo tenía que ser perfecto, porque esta sería la última vez que esta mesa vería una reunión familiar en esta casa. Los invitados empezaron a llegar a las 7 en punto. Primero llegaron mis vecinos. Don Ramón y doña Tatiana Morales, que vivían 3 casas más abajo. Después llegó doña Lucía López, mi vecina de al lado que había sido mi amiga durante 20 años. Gente buena. Gente que me conocía de verdad. Que había estado ahí en los buenos y malos momentos sin esperar nada a cambio. Armando y Paula llegaron 15 minutos tarde. Ella venía radiante. Vestido nuevo. Maquillaje perfecto. Sonrisa brillante. Armando también se veía diferente. Más relajado. Más confiado. Era obvio que pensaban que esta noche era su victoria. Que finalmente recibirían lo que habían estado esperando. Lo que según ellos merecían. Paula me abrazó con efusividad fingida. Suegra, qué alegría estar aquí. La casa huele deliciosa. Te extrañamos tanto estas semanas. ¿Verdad, Armando? Armando asintió besándome la mejilla. Sí, mamá. Te extrañamos. Y estamos muy emocionados por tu anuncio. Sabíamos que eventualmente entenderías. Que verías las cosas desde nuestra perspectiva. Yo solo sonreí. No dije nada. Los invité a pasar. A sentarse. Serví vino. Conversamos trivialidades mientras todos se acomodaban. Don César y doña Sonia Palacios llegaron de últimos. Los padres de Paula traían flores y una botella de vino caro. Se sentaron junto a su hija con esas sonrisas satisfechas de padres que saben que su niña está a punto de conseguir lo que quiere. Cuando todos estuvieron sentados, cuando las copas estuvieron llenas y los platos servidos, tomé mi lugar en la cabecera de la mesa. En el lugar que siempre había sido de Roberto. Miré a cada persona presente. Mi hijo. Mi nuera. Sus padres. Mis vecinos. Mis amigos. Y sentí una paz extraña. Una calma que venía de saber que estaba haciendo lo correcto. Lo correcto para mí. Bueno, dije levantando mi copa ligeramente. Gracias a todos por venir esta noche. Sé que algunos se preguntarán por qué esta cena. ¿Por qué esta reunión? Así que no los haré esperar más. Tengo un anuncio importante que hacer. Algo que cambiará las cosas para todos nosotros. Paula se inclinó hacia adelante. Sus ojos brillaban con anticipación. Armando me miraba expectante. Don César asintió como dándome permiso para continuar. Como si necesitara su permiso para hablar en mi propia casa. He decidido vender esta casa, dije con voz clara y firme. Paula dejó escapar un grito de alegría ahogado. Armando sonrió ampliamente. Lo sabía, mamá. Sabía que entenderías. Sabía que harías lo correcto por tu familia. Aún no termino, dije levantando la mano. Todos se callaron. He decidido vender esta casa. De hecho, ya la vendí. El trato se cerró hace una semana. Los nuevos dueños toman posesión en 3 semanas. El silencio que siguió fue absoluto. Paula parpadeó confundida. Armando frunció el ceño. ¿Ya la vendiste?, preguntó. Pero nosotros íbamos a ayudarte con eso. Íbamos a buscar compradores. A negociar el mejor precio. Ya encontré el mejor precio, respondí. $430,000.
10,000 más de lo que el primer tasador había estimado. Estoy muy satisfecha con la venta. Paula encontró su voz. Su tono ya no era dulce. 430,000. Eso es maravilloso, suegra. Entonces con eso puedes comprar tu departamento y todavía te sobra más que suficiente para ayudarnos con el nuestro. De hecho, podrías prestarnos 300,000 y aún te quedarían 130 para ti. Es perfecto. Es más de lo que esperábamos. Tomé un sorbo de mi vino. Dejé que el silencio se extendiera un momento más. Saboreé su incomodidad creciente. No voy a prestarles nada, dije finalmente. Ni 300,000. Ni 50,000. Ni un solo dólar. La expresión de Paula cambió completamente. El shock. La incredulidad. La rabia comenzando a formarse detrás de sus ojos. ¿Qué dijiste? Que no voy a prestarles dinero. De hecho, me mudo a California. Ya compré un condominio allá. Cerca de mi hermana Lorena. Vista al mar. 2 habitaciones. $200,000. Me mudo en un mes. Armando se puso pálido. Mamá, esto es una broma. ¿Verdad? Nos estás haciendo una broma. No es una broma, Armando. Es mi decisión. Mi vida. Mi dinero. Y decidí usarlo en mí. En mi felicidad. En vivir cerca de alguien que realmente me quiere sin condiciones. Paula se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. Esto es ridículo. Esto es egoísta. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propio hijo? A tu familia. Estuvimos meses esperando. Meses planeando nuestro futuro contando contigo. Y ahora simplemente decides que no. Que te vas a California a vivir tu vida como si no tuvieras responsabilidades aquí. Mis únicas responsabilidades son conmigo misma, dije poniéndome de pie también. Durante meses me presionaron. Me manipularon. Me hicieron sentir culpable por querer conservar mi propia casa. Me dijeron que era egoísta por no querer financiar sus sueños. Me amenazaron con abandonarme si no hacía lo que querían. Y ¿saben qué descubrí? Que ya estaba abandonada. Que solo me buscaban cuando necesitaban algo. Que para ustedes yo no era una madre. Era una cuenta bancaria. Eso no es cierto, gritó Armando también poniéndose de pie. Te queremos. Solo queríamos tu ayuda. Queríamos que fueras parte de nuestras vidas. Entonces, ¿por qué no me llamaste ni una sola vez en 3 semanas? ¿Por qué no viniste a visitarme solo para saber cómo estaba? ¿Por qué cada conversación era sobre dinero? Sobre la casa. Sobre lo que yo podía darles. Dime, Armando, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me sentía? ¿Qué estaba pensando? ¿Qué quería yo? No lo que ustedes querían que yo quisiera. Lo que yo realmente quería. Armando no pudo responder. Abrió la boca. La cerró. Miró a Paula buscando ayuda. Pero Paula estaba furiosa. Demasiado furiosa para ser estratégica. ¿Sabes qué? Amelia. Siempre supimos que eras egoísta. Armando me lo advirtió. Me dijo que su madre era así. Que solo pensaba en ella misma. Pero yo no le creí. Pensé que podía hacerte entrar en razón. Que podía enseñarte lo que significa ser familia. Pero veo que estaba equivocada. Eres una vieja amargada que prefiere su dinero a su propia sangre. Paula, intervino doña Sonia claramente incómoda. Tal vez no es el momento. No. Mamá. Sí es el momento. Alguien tiene que decir la verdad. Ella nos hizo perder meses. Meses que pudimos haber usado buscando otras opciones. Nos hizo creer que finalmente nos ayudaría. Y ahora nos sale con esto. Con que se va a California. Que se va a comprar su condominio de vista al mar. Mientras nosotros, ¿qué? Mientras nosotros seguimos en un alquiler que no podemos pagar. Buscando departamentos que no podemos comprar. Porque nuestra suegra decidió que su comodidad es más importante que nuestro futuro. Su futuro no es mi responsabilidad, dije con calma aunque por dentro temblaba. Ustedes son adultos. Profesionales. Con trabajos. Con ingresos. Si no pueden comprar una propiedad es porque sus prioridades están mal. Porque gastan en cosas que no necesitan.
porque quieren vivir por encima de sus posibilidades. Y pensaron que yo iba a subsidiar ese estilo de vida. Pero no lo haré. Doña Lucía, mi vecina, habló por primera vez. Amelia tiene razón. Yo he visto cómo ustedes la han tratado estos meses. Las visitas constantes. La presión. Amelia me contó todo. Y me parece que ella está tomando la mejor decisión. Una decisión valiente. Mudarse a esta edad no es fácil. Pero hacerlo para estar cerca de gente que la valora es admirable. Nadie le pidió su opinión, señora, escupió Paula. Están en mi casa, dije con voz de acero. Y le hablarán con respeto a mis invitados o se van ahora mismo. Paula me miró con odio puro. Odio sin disfrazar. Sin la máscara de nuera dulce. Este era su verdadero rostro. Y me alegré de estar viéndolo finalmente. De saber que no había estado loca. Que mi intuición había sido correcta todo el tiempo. Vámonos, Armando, dijo Paula tomando su cartera. No voy a quedarme aquí a ser insultada. Armando me miró una última vez. Había dolor en sus ojos. Pero también había algo más. Resentimiento. Decepción. Y yo supe que había perdido a mi hijo. O tal vez nunca lo había tenido realmente. Armando y Paula se fueron dando un portazo que hizo temblar los cuadros en la pared. Don César y doña Sonia se quedaron unos minutos más, claramente avergonzados por el comportamiento de su hija. Lo sentimos mucho, Amelia, dijo doña Sonia con sinceridad. No sabíamos que las cosas habían llegado tan lejos. Paula nos había contado una versión diferente. Nos dijo que tú habías ofrecido ayudarlos y luego te habías arrepentido. No sabíamos toda la presión que te habían hecho. Don César asintió. Usted está haciendo lo correcto. Una persona de su edad merece paz. Merece vivir sin esta tensión. Y si California le ofrece eso, entonces vaya. Viva. Sea feliz. Nosotros hablaremos con Paula. Aunque dudo que quiera escuchar. Se fueron poco después. Mis vecinos se quedaron un rato más. Bebimos más vino. Comimos el postre que nadie había probado durante el drama. Y hablamos. Hablamos de cosas reales. De recuerdos. De la vida que había construido en esta casa. De los años buenos y los difíciles. De Roberto. De cómo me habría apoyado en esta decisión. Cuando finalmente se fueron y me quedé sola en la casa silenciosa, no sentí tristeza. Sentí alivio. Un alivio profundo y completo. Había dado el paso. Había dicho mi verdad. Y el cielo no se había caído. El mundo no se había acabado. Solo había terminado un capítulo para que otro pudiera comenzar. Las siguientes 3 semanas fueron un torbellino. Empacar 40 años de vida en cajas. Decidir qué llevar y qué dejar. Donar ropa. Vender muebles. Despedirme de vecinos. De la casa. Del jardín donde Roberto había muerto entre las hortensias. Lloré mientras empacaba. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de cierre. De duelo por lo que dejaba. Pero también de emoción por lo que venía. Armando no llamó. No vino. El silencio era total ahora. Definitivo. Y aunque dolía, ya no me sorprendía. Paula había mostrado su verdadero rostro esa noche. Y Armando había elegido estar de su lado. Había elegido el resentimiento sobre el amor. La decepción sobre la comprensión. Y yo tenía que aceptarlo. Tenía que dejarlo ir. Lorena me llamaba todos los días. Me mandaba fotos del condominio. De la playa. Del pequeño pueblo costero que sería mi nuevo hogar. Me contaba sobre las amigas que ya tenía esperándome. Un grupo de mujeres de nuestra edad que se reunían los jueves para jugar cartas. Que iban juntas al mercado los sábados. Que se cuidaban unas a otras. Eso era familia. Eso era lo que yo había estado buscando sin saberlo. El día de la mudanza llegó un martes soleado. Los nuevos dueños de la casa vinieron temprano. Una pareja joven. Él era médico. Ella arquitecta. Esperaban su primer bebé. Me mostraron las ecografías con orgullo. Nos sentamos en la sala vacía mientras firmábamos los últimos papeles. Les conté historias de la casa. De las paredes que Roberto había pintado. Del jardín que habíamos cultivado juntos.
del árbol que Armando había plantado cuando tenía 8 años. Cuiden esta casa, les dije. Tiene mucho amor en sus paredes. Mucha historia. Mucha vida. Y ellos prometieron que lo harían. Que criarían a su bebé aquí. Que construirían su propia historia en estas habitaciones que habían guardado la mía durante tantos años. Les entregué las llaves y salí por última vez. No miré atrás. No podía. Si miraba atrás tal vez me arrepentiría. Tal vez la nostalgia me vencería. Así que miré hacia adelante. Hacia el camión de mudanzas que esperaba. Hacia el avión que tomaría en 3 horas. Hacia California. Hacia Lorena. Hacia mi nueva vida. El vuelo fue tranquilo. Miré por la ventana viendo las nubes. Pensando en todo lo que había pasado. En cómo había llegado aquí. Una mujer de 65 años dejando todo lo conocido para empezar de nuevo. Era aterrador. Era liberador. Era necesario. Lorena me esperaba en el aeropuerto con un ramo de flores y una sonrisa enorme. Nos abrazamos como no nos habíamos abrazado en años. Lloré en su hombro. Ella lloró en el mío. Y en ese abrazo estaba todo. El perdón por los años de distancia. La gratitud por estar aquí ahora. La promesa de no dejarnos ir otra vez. El condominio era incluso más hermoso en persona. El balcón daba directamente al mar. Podía escuchar las olas desde la sala. La brisa traía ese olor salado que limpia y renueva. Lorena había decorado la habitación de invitados con fotos nuestras de cuando éramos niñas. De nuestros padres. De la familia que habíamos sido antes de que la vida nos separara. Esa primera noche me senté en el balcón con una copa de vino. El sol se ponía sobre el océano pintando el cielo de naranjas y rosas y morados. Y por primera vez en años, tal vez en décadas, me sentí en paz. Sentí que estaba exactamente donde debía estar. Haciendo exactamente lo que debía hacer. Mi teléfono sonó. Un número desconocido. Dudé en contestar. Pero algo me hizo hacerlo. Era don César. Amelia, dijo con voz cansada, solo quería que supiera que Paula y Armando tuvieron que mudarse con nosotros. No pudieron pagar el aumento del alquiler. Y ya están causando problemas. Paula se queja de todo. Armando está amargado. Se dan cuenta ahora de que tal vez usted tenía razón. De que sus prioridades estaban mal. Pero es tarde ya. Usted está en California. Y ellos están aquí. Viviendo las consecuencias de sus decisiones. Le agradecí la llamada. Le deseé suerte. Y colgué. Y no sentí satisfacción. No sentí esa alegría de la venganza. Solo sentí tristeza por mi hijo. Por las elecciones que había hecho. Por la vida que podría haber tenido si hubiera elegido diferente. Pero esas eran sus lecciones que aprender. Su camino que recorrer. Yo ya no podía salvarlo. Ya no era mi trabajo salvarlo. Los meses siguientes fueron de adaptación. De conocer a las amigas de Lorena. De unirme al grupo de los jueves. De caminar por la playa cada mañana. De aprender a vivir de nuevo. No como madre. No como viuda. Solo como Amelia. Como yo misma. Con mis propios deseos. Mis propias decisiones. Mi propia vida. Armando finalmente llamó 6 meses después. Su voz era diferente. Más humilde. Más pequeña. Mamá, dijo, siento todo. Siento cómo te traté. Siento haber priorizado el dinero sobre ti. Siento haber dejado que Paula me manipulara. Tienes razón. Nuestras prioridades estaban mal. Vivir con los padres de Paula me hizo ver eso. Me hizo ver muchas cosas. Lo escuché. No interrumpí. Cuando terminó, respiré profundo. Armando, dije, te perdono. Pero el perdón no significa volver atrás. No significa que las cosas pueden ser como eran. Rompiste mi confianza. Rompiste nuestra relación. Y eso toma tiempo sanar. Sí toma tiempo. Lo sé, mamá. Lo entiendo. Solo quería que supieras que lo siento. Que te extraño. Que tal vez algún día, si tú quieres, podamos intentar reconstruir algo. No lo que teníamos. Pero algo nuevo. Algo más honesto. Tal vez, dije. Algún día.
Pero ahora mismo necesito seguir enfocándome en mí, en mi sanación, en mi vida aquí. Y tú necesitas enfocarte en la tuya, en arreglar tu matrimonio, en aprender a vivir dentro de tus medios, en crecer. Colgamos con promesas vagas de hablar pronto, pero yo sabía que pronto tal vez nunca llegaría. Y estaba bien. Había aprendido que soltar no era abandono, era liberación. Era permitir que cada quien viviera su propia vida, cometiera sus propios errores, encontrara su propio camino. Ahora, sentada en mi balcón mirando el océano con Lorena a mi lado, puedo decir que tomé la decisión correcta. Recuperé mi vida, recuperé mi dignidad, recuperé mi paz. Y aunque el camino fue doloroso, aunque perdí a mi hijo en el proceso, gané algo más valioso. Me gané a mí misma. A las mujeres que lean esta historia, que vivan situaciones similares, les digo esto: nunca es tarde para elegirte. Nunca es tarde para decir no. Nunca es tarde para proteger lo que es tuyo. La culpa que te hacen sentir por poner límites es manipulación disfrazada de amor. El verdadero amor no exige, no presiona, no amenaza. El verdadero amor respeta, apoya, celebra tus decisiones incluso cuando no las entiende. Y si tienes que dejar ir a alguien para encontrar tu paz, incluso si ese alguien es tu propia sangre, hazlo. Porque al final del día, la persona con la que tienes que vivir para siempre es contigo misma. Y mereces vivir en paz. Mereces vivir sin culpa. Mereces vivir feliz. Levanto mi copa hacia el sol que se pone. Hacia esta nueva vida que construí desde las cenizas de la antigua. Hacia las mujeres que como yo encontraron el valor de decir basta. Brindo por nosotras. Por las que eligieron la paz sobre la culpa. La dignidad sobre la complacencia. La libertad sobre la obligación. Brindo por las que finalmente dijeron: yo también importo.